poder alabarle. Es un privilegio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que es un privilegio venir a la casa de Dios? ¿Sí? El salmista dice, solamente por tu misericordia puedo entrar, dice, delante de tu presencia por aquella puerta, mis amados hermanos. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 12. Gloria al Señor. A todos los que están también siguiéndonos por la página, damos la bienvenida también en este momento ya a los que se enganchan a esta transmisión, ¿no? Vamos a leer entonces la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 12. En el nombre del Padre y en la comunión del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Gloria al Señor. Una vez más leemos: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Palabra de Dios. Oramos todos. Padre, gracias te damos en esta tarde. Una vez más te pedimos, Señor, que sea usted ministrando, Señor, nuestras vidas con la medicina de tu palabra. Ministra, Señor, en nosotros fortaleza. Dios eterno, ministra, Señor, como el médico ministra, Señor, la medicina al enfermo. Ministra, Señor, mi Dios, como el agua, Dios, sacia la sed del sediento. Ministra, Señor, el pan y el maná, el pan de vida en esta noche, Señor, que sacia al hambriento. En el nombre de Jesús estamos listos una vez más, Señor. Aquí estamos, amado Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Estamos llegando ya, Dios mediante, la próxima semana. Celebramos el domingo 29, mis amados hermanos. Celebramos el culto de júbilo, ¿verdad? El culto de júbilo. Este domingo no se pierda. Más bien los ministerios nos preparamos, ministerio de varones, todos los varones, los que participan UJIER y los que participan en el discipulado, unidos para presentar un especial. De igual manera los jóvenes, de igual manera las hermanas del ministerio. Vamos a hacer un tiempo de fiesta y así vamos a finalizar este mes en la casa de Dios, domingo 29 de agosto. Y de esa manera, con la ayuda de Dios, nos preparamos para el próximo mes, que recibimos un mes muy importante para la iglesia, que es el mes de la Biblia. ¿Cuántos saben eso? Septiembre, mes de la Biblia, lo recibimos con un culto muy especial. Tendremos la visita del pastor y salmista Francisco Acitimbay. Con la ayuda de Dios, si así el Señor lo permite, estaremos celebrando la cena el 5 de septiembre sería, si no me equivoco, el domingo 5 de septiembre estaríamos celebrando el culto de Santa Cena. Así es que le voy anunciando todo aquello para que esté listo, ¿no? Para que no se pierda estos servicios muy importantes. Y si Dios lo permite, pues el mes de septiembre, todo el mes, será un mes de celebración por el mes de la Biblia. Cada semana estaremos compartiendo un mensaje acerca de la Escritura, de lo que significa la Escritura, la palabra de Dios, su importancia. Y cada ministerio de pronto presentará algo que tenga relación con la Escritura, ¿no? Bueno, eso ya estaremos ampliando, especialmente con los ministerios.
Qué bueno que la iglesia tiene ministerios. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno que la iglesia tiene un equipo de trabajo. Gloria a Dios. Y lo maravilloso es que están listos. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo les estaba hablando aquí categóricamente, con mucha fuerza y convicción. Porque cuando los filipenses se enteraron que Pablo estaba en la cárcel, le enviaron un mensaje por medio de Epafrodito. Epafrodito era el pastor de aquella iglesia. En dicho mensaje probablemente les expresaba cuánto lamentaban lo que había sucedido y que estuviera pasando por tan terrible experiencia. Los hermanos, conscientes también de que su encarcelamiento, o al estar encarcelado el apóstol Pablo, mis amados hermanos, impedía sus viajes, hermanos amados, de que a través de esos viajes el evangelio se ha extendido. Es posible que, conociendo la pasión del apóstol Pablo por predicar la palabra de Dios y por contribuir al crecimiento espiritual de las iglesias que él estaba estableciendo, los filipenses también hayan pensado que el apóstol Pablo estaba desanimado por ese triste desenlace. Mis amados hermanos, al verse inmovilizado en una prisión romana, ¿verdad? Seguramente los filipenses creyeron que Pablo estaba triste, que Pablo estaba desanimado, que Pablo de pronto y hayan pensado que ya había renunciado ahí, ¿verdad? Imagínense que estaba encarcelado en Roma, mis amados hermanos. Y los hermanos de la iglesia de Filipos enviaron a Epafrodito para saber cómo estaba el apóstol Pablo, para animarlo, porque ellos creían, diga conmigo, ellos creían que el apóstol Pablo estaba desanimado. El apóstol Pablo estaba ya, hermanos amados, con el deseo de dejar las cosas allí y esperar lo que sucedía. Mis amados hermanos, qué tremendo todo esto. Pero Pablo les contestó: no os preocupéis, ¿verdad? El versículo 1 dice: quiero que sepan, ¿verdad? El versículo 12: quiero que sepan. Más bien, llévenle este mensaje a los hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, quiero que sepan. Qué maravilloso cuando uno tiene el deseo de compartir, hermanos, el sentimiento que uno tiene aún por servir al Señor. ¿Cuántos estamos aquí? Aquellos que servimos a Dios. Amén. Aquellos que, hermanos amados, sentimos el gozo del Señor en nuestras vidas. Y de una manera sana y de una manera que creemos que lo que nosotros decimos fortalecerá a otros, entonces también queremos que otros sepan cómo estamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Queremos que sepan. A veces cuando alguien nos llama, ¿y qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal de su vida? Y uno dice, amén, bien, gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que sepa. La familia, la gente que nos conoce, la gente que ha escuchado el evangelio por medio de nosotros. En lo personal, la gente que me conoce desde mi juventud, cómo hemos, hermanos, caminado en las cosas de Dios. Aquellos a los cuales un día tuve la oportunidad de predicar la palabra de Dios, aún siendo soltero. Quizá hoy muchos quieren saber cómo se encuentra tal persona. Y así querían saber cómo estaba el apóstol Pablo, porque se había enterado que Pablo estaba encarcelado. Muy difícilmente encontraremos personas, hermanos amados, llenos de convicción estando en la cárcel.
muy difícilmente encontraremos gente sonriendo, gente alegre, aún estando en la cárcel. Pero Pablo era una de esas personas. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Y entonces Pablo dice: quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido, diga conmigo, todo lo que me ha sucedido, diga fuerte. Pregúntale a la persona que está sola: ¿y qué es lo que te ha sucedido? Dígale: ¿y qué te ha sucedido? ¿Cuántas cosas han sucedido, hermanos amados, en nuestras vidas? Amén, ¿sí? Dice el apóstol: todo lo que me ha sucedido. Y él en el capítulo 12, en 2 de Corintios, él narra todo lo que le ha sucedido, todo lo que le ha pasado. Por causa de la verdad, por causa de la justicia, por causa del evangelio, todo lo que me ha sucedido, mis amados hermanos. Y quizá hoy en esta noche estamos, aquellos que hemos atravesado por toda clase de circunstancias y aún por nuestras propias culpas, por nuestros propios errores, pero no deja de ser algo que nos ha sucedido, amén, algo que ha pasado en nuestras vidas. Pero lo más importante, hermanos, sería que usted y yo sigamos con el mismo sentir que al principio. ¿Cuántos dicen amén? Como el apóstol Pablo dijo a los filipenses: quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido, ¿verdad? Y su actual situación, todo lo que había pasado, todo lo que le habían hecho, aún en lo que le habían hecho, hermanos, era encarcelarlo injustamente. Lo habían puesto, hermano, bajo prisión. No era solamente lo que le había pasado días atrás, meses atrás, años atrás, sino que también era lo que estaba sucediendo en ese momento. Pablo estaba encarcelado. Y quizá hay muchas personas que no están detrás de los barrotes, pero están encarcelados muchas veces en sus enfermedades, están encarcelados en sus limitaciones económicas. No sé cuál sea el tipo de encarcelamiento en la que tú te encuentras, pero dice el apóstol Pablo que todo lo que me ha sucedido, aleluya, más bien ha contribuido para que el evangelio se extienda. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Que no ha sido motivo para que el evangelio se detenga, que no ha sido una razón para dejar a un lado la Biblia, que no ha sido, hermanos, un pretexto para de pronto dejar de caminar a la casa de Dios. Todo lo que me ha sucedido más bien ha contribuido, dice la palabra de Dios, para que el evangelio, amados hermanos, se extienda aún más. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Lo que nos está enseñando hoy, mis amados hermanos, nada de lo que nos pueda pasar debe parar el mensaje que Dios quiere transmitir por medio de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Pero ahí, en ocasiones, nosotros discrepamos. Nosotros no hacemos como el apóstol Pablo. Una fiebre, ya no venimos a la casa de Dios. Pero en nuestros asuntos sí, así sea fiebre, así sea enfermedad, en nuestros asuntos sí, nadie ordena. Pero cuando tenemos que hacer las cosas de Dios, una fiebre, hermanos, ahí nos tiene tendido en la cama. ¿Cuántos están aquí en esta noche todavía, hermanos amados? Vamos a seguir leyendo el versículo 13. Y él explica: de tal manera que mis prisiones, de tal forma, mis amados hermanos, dice Pablo, que aún estando yo encerrado, se ha hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, Él está demostrando, aleluya, Él está, mis amados hermanos, mostrando que
mis amados hermanos, Él está demostrando a través de lo que dice en el versículo 13, de que Él está seguro que Él es un siervo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Él está seguro. Él está estableciendo, mis amados hermanos, una convicción, una seguridad. Y no solamente para Él, sino también a todos los demás. Versículo 14 dice: y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Gloria a Dios. En lugar de desanimarse, más bien cobran ánimo. Dice, a tal punto que se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Gloria a Dios. Se puede ver que Pablo, a esas alturas, Pablo había discipulado. Pablo había levantado líderes. Amén. Líderes decididos. Líderes, hermanos amados, que aunque el apóstol Pablo estaba encarcelado, pero ellos seguían predicando, pero no con mala gana, no, mis amados hermanos, por exigencia. Ellos más bien cogían fuerza y predicaban con más autoridad la palabra de Dios. ¿Cuántos de esas personas se encuentran aquí? Digan amén. O usted ve el momento más, el mínimo momento como para desanimarse. Pues si el pastor ya no camina, el pastor no aparece, o mi líder ya no se lo ve en la iglesia. Hermano amado, usted y yo hemos sido llamados a caminar puesto la mirada en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Puesto los ojos en Cristo Jesús. Dice que el evangelio más bien fue extendiéndose. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo oiga, qué tremendo esto, ¿no? Había gente envidiosa. Había gente que hablaba del evangelio, pero solo por envidia, solo por competencia. Dice, por envidia y por contienda. Hermanos amados, esa clase de personas que cuando ya no le permiten hacer, hermanos amados, en un lugar, ya solitos salen por otro lado a hacerlo. Ya no se sujetan, ya no buscan cobertura, ya no siguen obediencia, ya no siguen sujeción, mis amados hermanos. Oiga, esa clase de gente es, hermano, muchas veces para la iglesia, para el ministerio, hermanos, es un dolor de cabeza. Sí, era una causa por la cual al apóstol Pablo, hermanos amados, encima que estaba encarcelado, la gente aprovechaba para predicar, sí, mis amados hermanos, pero lo hacía solamente por envidia, solamente por contienda, solamente por competencia, mis amados hermanos. Pero usted y yo no estamos para hacer esto por envidia, por competencia, ni por pleitos, sino que tenemos que hacerlo porque primeramente, hermanos amados, hemos recibido ese mandato de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis amados hermanos? Entonces dice, pero otros de buena voluntad. Versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contienda, aleluya, por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Se da cuenta? El versículo 16 es mucho más claro. Con lo que hacían, hermanos amados, tenían más la intención de afligir al apóstol Pablo. Tenían la intención de pronto de desestimar su apostolado a nuestro querido apóstol Pablo. Los enemigos ministeriales. Pero hay algo interesante. El versículo 17 dice, pero los otros por amor,
sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Versículo 17. ¿Qué pues? ¿Sabe qué significa esta palabra? Bueno, ¿qué más da? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué podemos hacer? Que no obstante, de todas maneras, dice, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún mucho más. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? La gente que hace para sí mismo, piensa de pronto afligir, piensa hacerlo, hermanos, como por competencia. Hermanos, lo que más importa aquí es la seguridad de que de una forma u otra el evangelio, hermanos amados, es predicado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Es predicado el evangelio, es compartido. Pero a través de esta lectura, ¿qué es lo que podemos entender, mis amados hermanos? Primero que nada, físicamente el apóstol está encarcelado, está detenido. Él no puede salir a predicar la palabra de Dios. Escuchen esto, él no puede desarrollar su apostolado y aparentemente no va a cumplir el propósito por la cual él viajó a Roma, que era estar ante César para predicar la palabra de Dios. Aparentemente, hermanos amados, estaba siendo, hermanos, obstaculizado allí. Pero también vemos que en sus emociones, dentro de su corazón, hermanos amados, mucha gente al hacer lo que hacían, hermanos, traían aflicción a su corazón, a sus sentimientos, mis amados hermanos. Pero aquí hay algo interesante, y está en el versículo 1 del capítulo, versículo 12, perdón, del capítulo 1. Y leo nuevamente, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Cuántas veces nosotros somos dados a que todo nos salga bien? A que todas las cosas en nuestras vidas marchen bien. A veces queremos evitar problemas. A veces no queremos pagar el precio. En otras palabras, queremos las cosas fáciles. Mis amados hermanos, no entendemos, hermanos amados, que en la vida todo tiene un precio. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que saber pagar ese precio, hermanos amados. Cuando el ser humano se desespera, cuando el ser humano no quiere, hermanos amados, dejarse guiar por el Señor, cuando el hombre no quiere, hermanos amados, vivir bajo los parámetros de Dios y quiere, hermanos amados, como que encontrarle un atajo a la vida, hermanos amados, eso se llama independencia. Cuando no queremos de pronto que algo nos pase, algo que nos suceda, amados hermanos, en la vida. Déjame decirte que Jesús dijo, hermanos amados, en el mundo, ¿qué dijo Jesús? Tendréis aflicciones. No te desesperes, no pierdas la bendición por la circunstancia que estás atravesando. Y quiero decirte en esta noche que todo tiene un propósito. Aleluya, en el Señor Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que todas las cosas que dice ayuda para bien. Esto es a los que le aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Pero cuando tú quieres evitar en la vida los problemas, cuando tú quieres que nada te pase, mis amados hermanos, en tu diario vivir, estás, hermano, estás formando una vida, hermanos, sin sabor, sin sentido. Ese carácter, hermanos amados, no va a ser formado conforme al carácter de Dios, sino que va a ser formado conforme al pensamiento humano, un pensamiento donde todo es fácil en esta vida. Pero yo quiero decir algo una vez más, todo tiene un precio. Y nosotros debemos aprender, hermanos amados, a esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén?
Y así venga lo que venga, como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas que me han sucedido. Amén. Cuando dice han redundado, la palabra redundar, mis amados hermanos, tiene que ver con algo, hermanos amados, que muchas veces, hermanos, se derrama, como que aumenta, o como que, hermanos amados, estamos dando la vuelta ahí mismo. Dice el apóstol, las cosas que me han sucedido han redundado, no para mal, han sucedido más bien, hermanos amados, para que el evangelio, hermanos amados, crezca, progrese, avance, pero sobre todo Él mismo, hermanos amados, Él mismo experimentaba el poder de Dios. Él mismo experimentaba fortaleza. Él mismo experimentaba, hermanos amados, seguridad. Y pase lo que pase, así sea lo que estaba, hermanos amados, experimentando. Por eso dice el capítulo 4, hermanos amados, versículo 13. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo hemos dicho muchas veces. ¿Cuándo dijo esto el apóstol Pablo? Cuando estaba encarcelado. Amén. Seguramente el que está encarcelado, quizá en su desesperación diga: ¿y cuándo me van a sacar de aquí? Está viendo el día que tiene que salir de la cárcel. Mis amados hermanos, la desesperación. Pero el apóstol Pablo había aprendido, hermanos amados, a estar fortalecido aún dentro de la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? Y estar completamente tranquilo, completamente seguro. Mis amados hermanos, cuando no conocemos la palabra de Dios, muchas veces la gente pone este versículo en sus vehículos, pone este versículo en sus negocios, pero no sabe el trasfondo de dónde salió esa expresión, de dónde, hermanos amados, lo habló el apóstol Pablo. ¿Cuándo lo habló, hermanos amados? Cuando estaba, hermanos, encarcelado. Cuando estaba, hermanos amados, allí en el lugar oscuro, frío. Allí escribió esta palabra para decirle a los hermanos de Filipenses, aleluya, a los filipenses, que él estaba bien. ¿Cuántos dicen amén? Y más bien todo lo que le había pasado, hermanos amados, era un beneficio para la honra y la gloria de Dios. Denle un aplauso fuerte en esta noche al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo les estaba expresando desde su propia experiencia, eran que la iglesia aprendiera una importante verdad: que no hay accidentes, ni tampoco existen los imprevistos en los planes de Dios. Jamás usted va a pensar que Dios se descuidó y por eso usted está enfermo. Que Dios se descuidó y por eso usted está pasando esa situación. De ninguna manera, mis amados hermanos. Para Dios no hay accidente, porque los planes de Dios son perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, hermanos amados, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? La voluntad de Dios es agradable y perfecta, correcta, es verdadera. Por más que aparente situaciones difíciles. Y lo que Pablo les estaba enseñando, hermanos, es que en los planes de Dios no existen los accidentes, no existen los imprevistos, hermanos amados. Esa es la verdad que constituye para nosotros una gran lección esta noche. Porque a veces nos suceden situaciones, pruebas, dificultades que nos resultan muchas veces incomprensibles. Y usted se pregunta, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué le sucede esto a mamá, a papá? ¿Por qué nos va de esta manera en nuestra familia? Quizás usted se hace esa pregunta muchas veces, hermanos amados, y es algo incomprensible. Y quizás usted se siente desalentado, se siente desanimado.
Hermanos amados, ese desánimo frecuentemente nos paraliza. Ese desánimo muchas veces, hermanos amados, nos entristece y nos hace perder el tiempo mientras tratamos de buscarle una respuesta a la situación. Hermanos amados, ¿cuántos estamos aquí en esta noche todavía? Si Pablo, hermanos amados, si el apóstol Pablo se hubiera desanimado en esa cárcel, cuando él fue detenido, si él se hubiera desanimado, seguramente usted y yo no estuviéramos leyendo la carta a Filipenses. ¿Cuántos dicen amén? Seguramente no tuviéramos esa frase célebre que utilizamos en todo el mundo, donde dice, hermanos amados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es una expresión que nos da fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Pero si Pablo se hubiese desanimado, nunca hubiéramos conocido esa frase. Nunca hubiéramos sido fortalecidos con esa palabra, mis amados hermanos. Por eso muchas veces, cuando nos desanimamos en nuestras circunstancias difíciles, muchas veces perdemos la oportunidad, perdemos el tiempo buscándole una respuesta, perdemos la oportunidad de ser todavía, hermanos amados, un instrumento útil en la mano del Señor, porque Dios nos va a utilizar, estemos sanos o no estemos sanos. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos va a seguir utilizando, tengamos o no dinero. ¿Cuántos dicen amén? Porque no dependemos de lo que nosotros somos, sino de lo que Dios puede hacer por medio de nosotros. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Hermanos, si Pablo se hubiera desanimado de esa manera, se hubiera convertido en un preso amargado, en un preso silencioso y poco comunicativo, centrándose en sí mismo y desarrollando autocompasión. Y en esa situación Dios no habría podido cumplir su propósito de utilizarle para llegar a personas de tanta influencia y elevada posición en el Imperio Romano. Si él en la cárcel se hubiese desanimado, si él en la cárcel, hermanos amados, se hubiese, hermanos, retirado del evangelio y hubiera dicho, hasta aquí nomás, ya no voy a la iglesia porque ya no me miran con buenos ojos, hasta aquí nomás. Muchas veces el padre de familia no se da cuenta que cuando como padre no viene a la casa de Dios, hermano, no sabe que está arrastrando a toda una generación. Los hijos tampoco vienen, la esposa tampoco viene, hermano, a la casa de Dios. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Y si Pablo, hermano, se hubiese desanimado ahí adentro, por eso, por más que estemos atravesando situaciones difíciles, no permitamos que el desánimo, hermanos amados, aplaste el propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No permita, iglesia del Señor. Antes de salir a Roma, Pablo tenía, hermanos amados, el objetivo de alcanzar, hermanos, a hablarle la palabra de Dios a César. Pablo tenía ese objetivo, pero en el camino, hermanos amados, de manera injusta fue encarcelado. Pero ahí adentro, hermanos amados, y aún estando preso, él se enteró que habían otros predicando, pero solamente por envidia, predicando solamente por competencia, y ellos trataban de afligir al apóstol Pablo. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así? ¿Cuántas veces el enemigo, hermanos, trata de desanimarlo? Y nosotros hemos caído muchas veces en la trampa del enemigo, el engaño de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Y nos hemos perdido la bendición de seguirle sirviendo, hermanos amados. Nos hemos perdido la bendición, aleluya, de seguir desarrollando, aleluya, el ministerio que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Talentos que se quedan allí truncados, hermanos amados, llamados grandes de parte de Dios, que se quedan ahí en medio camino. ¿Por qué? Porque hemos dado oportunidad
a la ira, al resentimiento, hermanos amados, al desánimo. Este es el tiempo para levantarnos nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el tiempo para decir aleluya. Yo dejo a un lado el desánimo, aleluya, y comienzo a buscar al Señor nuevamente. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces estamos acostumbrados. Si caemos enfermos, o nos señalan porque es por pecado. Si algo pasa, es que está en pecado. Hermanos amados, si algo sucede, es porque Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Será que Dios se olvidó de Pablo estando en la cárcel? Nunca se olvidó de Pablo. Ahí estaba con él el apóstol Pablo. Y le pregunto, ¿qué le hace pensar a usted que Dios no está con usted? ¿Qué le ha hecho pensar que Dios se ha alejado de usted? ¿Y por qué se ha resentido con Dios? ¿Que ha dejado el ministerio? ¿Por qué se ha resentido con Dios? ¿Que ha dejado, hermano, de seguir predicando el evangelio? ¿Por qué ha dejado ahora las cosas que usted hacía antes? Pablo nunca se detuvo. Pablo continuó predicando la palabra de Dios. Y cuando él estaba escribiendo estas palabras, aleluya, él no sabía que esas palabras que estaba enviando a Filipenses, aleluya, a los hermanos en Filipo, hermanos amados, él no sabía que un día iba a pasar aún 2021 años y esa palabra se seguiría predicando, hermanos amados. Por eso lo que usted y yo hacemos para Dios no solamente sirve para esta generación. Un día nuestros hijos y nuestros nietos dirán: hubo un hombre, hubo alguien, era mi abuelo, mi abuela, que por sobre todas las cosas siguió predicando la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No se desanime, iglesia. No se detenga. No le reclame a Dios. No se enoje con Dios. No se enoje con el que está a su lado. No se enoje con la palabra de Dios. Si tiene con quién enojarse, enójese con el diablo en el nombre de Jesús. Si quiere enojarse con alguien, si quiere resentirse con alguien, hágalo con el verdadero enemigo, que es Satanás. Pero usted siga, iglesia del Señor. Usted no se quede. Hermano, usted no baje la revolución. Si usted tiene que cambiar, súbalo, aumente la revolución. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se me quede. No se detenga. Mis amados hermanos, siempre digo esto: de nada sirve salir del evangelio, de nada sirve dejar el ministerio, de nada sirve, hermanos amados, dejar las cosas de Dios, porque en el mundo te va a ir peor. Y si te mueres en el mundo sin Cristo, nada de lo que has hecho por muchos años para el Señor va a servir. ¿Cuántos me están escuchando en esta noche, hermanos amados? Preferible 1000 veces, hermanos amados, estar en las cosas de Dios, porque la palabra de Dios dice en Mateo: bienaventurado aquel hombre que cuyo Señor cuando regresó lo encontró trabajando así. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? No dice la palabra de Dios: bienaventurado que cuando su Señor vino y encontró a su siervo ahí desanimado, perezoso, apartado. No, la Biblia dice: bienaventurado que cuando su Señor regresó lo encontró trabajando así. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Bienaventurado. Por eso no conviene apartarse de las cosas de Dios. No conviene dejar, hermanos amados. No crea que porque usted
no está en adulterio, no está en fornicación, por eso usted está bien. No, no, no. La palabra de Dios es clara en Hebreos capítulo 10, versículos 34, 35. Dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Y sabe qué significa caer en las manos del Dios vivo? Es, hermano amado, apartar el gozo en su corazón. Aleluya. Ese gozo que usted tenía para servir, ese gozo que usted tenía, aleluya, para caminar a la casa de Dios, ese gozo que tenía para ser ejemplo para sus hijos, ejemplo para su familia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Quizá hoy nos hemos convertido, en lugar de ser ejemplo, hermanos amados, quizá la familia nos tiene que estar llamando una y otra vez: hermano, ¿por qué no camina a las cosas de Dios, a la casa de Dios? Y usted dice: es que estoy desanimado, hermano. Es que me ha venido esto, me ha venido lo otro, me ha venido... No, usted no es el único. Todos pasan por situaciones difíciles. Usted no crea que la persona que está a su lado no tiene problemas. Todos los que están aquí tienen problemas. Levante la mano el que no tiene problema, por favor, levante la mano. Aún un niño tiene un problema de resolver la matemática, las fracciones. Tiene un problema, no sabe cómo resolver. Tiene que buscarle la solución. Aún el que está, hermanos amados, mamando, aún tiene problemas para buscar, hermano, el seno de su madre. Tiene que esforzarse, buscar, hermano amado. Todos tenemos problemas en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero todas esas cosas, en lugar de desanimarnos, en lugar de apartarnos de las cosas de Dios, hermanos, es cuanto más tiene que acercarnos a Él. ¿Cuánto dicen amén? Es cuando más tenemos que aprender, aleluya, de parte de Dios, que Él es poderoso en todo momento. ¿Cuánto dicen amén? Aún en los malos y en los buenos momentos, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo nuestro Señor. Él sigue siendo nuestro Padre. Él sigue siendo nuestro proveedor. Él sigue siendo nuestro doctor. Él sigue siendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, iglesia. Jamás se desanime usted. Cuando las cosas muchas veces no salgan bien. Cuando leemos Filipenses 4:13, dice él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y yo leí hace muchos años algo como esto. El capítulo 12 de 2 Corintios, oiga, habla del apóstol Pablo, todo lo que le pasó, los azotes, hermanos amados, las piedras con las cuales le tiraron, hermanos, los delincuentes, en alta mar los naufragios que experimentó el apóstol Pablo, los encarcelamientos. Y usted ve todo lo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Cuántos han leído la palabra de Dios? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 11, me parece, ahí sale todo el costo de un apostolado. ¿Cuántos dicen amén? Si nos pasara eso a nosotros, a muchos yo ya no le vería aquí. Le digo así, de verdad, muchos no estuvieran aquí si pasara lo mismo que al apóstol Pablo. Porque muchas veces, porque no le saludan por la radio, porque muchas veces de pronto no le han ido a visitar, hermano amado. Porque muchas veces, hermano amado, en la iglesia no le saludó, no le dio la mano. Pero si nosotros leemos lo que el apóstol Pablo experimentó él, hermano amado, usted ve en el capítulo 12, versículos en adelante, hermanos amados, todo el costo del apostolado, del ministerio de Pablo. Sin embargo, escuche, ponga atención a esto.
en lugar de convertirlo al apóstol Pablo en un hombre, hermano, rebelde, resentido, un hombre endurecido en su corazón. ¿Cuánta gente ha salido de las iglesias, hermano, hablando en contra del pastor, en contra, hermanos amados, de la iglesia? ¿Cuánta gente, hermanos amados? Pero Pablo, en lugar de salir resentido, en lugar de convertirse en un antisocial, en un, hermanos amados, anticristo, hermanos amados, anticristiano, este hombre más bien, esas cosas que le pasaron no deformaron su carácter, no lo volvió en un hombre amargado, no lo volvió en un hombre silencioso, aleluya. Más bien, hermanos amados, recordemos lo que él era: un hombre iracundo, un hombre lleno de, hermano, odio, rencor en contra del cristianismo. Pero cuando vino a Cristo, este hombre, aleluya, no fue todo color de rosa. No es que todo le salió bien porque ya dejó, hermano, la vida impía y renunció su vida impía y vino al evangelio. No, escuche, iglesia del Señor, aleluya. Jesús le dijo claramente a Ananías: tiene que saber Pablo que yo lo he llamado para que aprenda cuánto le va a costar, aleluya, llevar este evangelio a los gentiles. ¿Cuánto dicen amén, hermanos amados? No le dijo que iba a pasar los mejores días, que iba a ir a vivir de pronto en las mejores playas del mundo, que iba a comer lo mejor, hermanos amados, de la comida y que no le iba a pasar nada. No, tiene que entender, le dijo Jesús a Ananías. Cuando Jesús le dijo: ve y ora por Pablo, está en un lugar llamado la derecha. Ahí él va a entender cuánto le va a costar llevar este evangelio. ¿Cuánto dicen amén esta noche? Y a veces con medio año de cristianismo, muchas veces, hermanos amados, con un ministerio, no comparto eso muchas veces, hermanos amados, con un ministerio, hermanos amados, quejándonos. Pero nosotros tenemos que ver a Dios primeramente y a los hombres de Dios, hermanos amados. ¿Cuánto pagaron el precio? Y nosotros ni siquiera hemos pasado, ni siquiera, hermanos, la mínima parte de lo que ellos pagaron el precio. ¿Cuánto dicen amén? Pero en lugar de volverle al apóstol Pablo en un hombre, hermanos amados, déspota, alguien con el cual, si hubiese encontrado con Pablo y si hubiese estado resentido Pablo y le dijera: Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? No, yo ya no creo en el evangelio, es que por servir a Dios, mira lo que me pasa, me meten a la cárcel, me apedrean, me azotan. Yo mejor dejo todo esto y me voy nuevamente a ser fariseo, lo que era antes. ¿Cuánta gente se ha retirado? Y cuánta gente que aunque no se ha retirado de la iglesia, pero ya no está sirviendo a Dios. Pero ya no sirve a Dios como antes. Ya no busca a Dios como antes. No permita, iglesia, mi hermano, mi hermana, que los problemas dañen su corazón, dañen su alegría, su gozo. Sea, hermano amado, como el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Que aprendamos nosotros, como decía este comentario hace muchos años que leí, el apóstol Pablo supo desarrollar un carácter, hermanos amados, que más bien todas las cosas que le pasaron no lo convirtieron en alguien, hermano, duro de corazón, sino que más bien desarrollaron en él un carácter totalmente igual al carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? ¿Sí? Él se convirtió realmente en alguien digno de seguir, alguien digno de imitar. Por eso él pudo decir con toda tranquilidad y dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo, porque él realmente aprendió, aleluya, la vida en el evangelio, de cuánto le tocaba pagar el precio. Y yo digo algo, no solamente la experiencia que él tenía como un hombre que podía hablar algunos idiomas, el apóstol Pablo. Recordemos que era un hombre
aleluya, con un amplio conocimiento, con una amplia dialéctica. El apóstol Pablo era un hombre experimentado, fariseo de profesión, aleluya. Él era un funcionario para Roma, el apóstol, un servidor de Roma. No era cualquier persona el apóstol Pablo. Era un hombre conocedor de la escritura. Dice la Biblia que él fue aprendido y enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los más importantes eruditos en esa época. No era cualquiera el apóstol Pablo, hermanos amados. Pero más allá de eso, hermanos amados, él experimentó en su cuerpo mismo, en su carne. Por eso si usted lee, hermanos amados, 2 de Corintios capítulo 12 versículo 8, él habla de un aguijón, hermanos amados. Específicamente no se sabe cuál era el aguijón que le molestaba en su carne, en su cuerpo, pero era una enfermedad que él sufría, hermanos amados. Aún así, él siguió predicando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Él fue llevado al tercer cielo. Pero eso no lo llevó a hacerse, hermanos, más grande que otros apóstoles o pensar que era mejor que los demás discípulos de Jesús. De ninguna manera. Él más bien dijo: yo que soy el menor que todos los apóstoles. Él demostró humildad. Él demostró, hermanos amados, fidelidad a su llamado, hermanos. Y todo lo que le vino, como dice Filipenses capítulo 1 versículo 12, todas las cosas que me han venido, más bien me han ayudado para bien. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? No sé si usted y yo tengamos el valor de decir lo mismo. No importa que nos estén criticando injustamente, eso sí. Porque si te están criticando con una buena causa, mejor arrepiéntete en el nombre de Jesús. Si andas haciendo cosas malas y te critican, mejor arrepiéntete en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí en esta noche? Así que no te pongas a llorar si te señalan porque andas mal, andas chueco, andas de pronto haciendo cosas ocultas. Si alguien sabe esas cosas y te están criticando, mejor arrepiéntete en el nombre de Jesús. Pero si estás predicando la palabra de Dios, pero estás caminando las cosas de Dios, eres sincero en tu corazón, eres real lo que dices, hermano, y la gente te critica, sigue adelante. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta noche, hermanos amados? Entonces todo lo que le pasaba al apóstol Pablo no lo desanimó. Más bien le convirtió, hermanos, en un hombre totalmente, aleluya, lleno de fortaleza, que logró levantar iglesias en muchos lugares. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte solo los que están durmiendo nomás en esta noche. Mucha gente que se duerme cuando hablo la palabra de Dios. Pues esa gente no crece, no avanza. Denle un aplauso fuerte a los que están despiertos, los que están escuchando la palabra de Dios en esta noche. Voy a finalizar. A veces queremos que nada nos pase. A veces queremos que todo salga bien. Que todo, que el negocio salga bien, que mis hijos sean buenos estudiantes, que nunca me enferme, ¿verdad? Todo queremos que todo salga bien. Pero escuche, hermanos amados, dice una alabanza que hace muchos años atrás cantábamos: batalla no es batalla si no vienen las pruebas, si no hay calumnias. Batalla no es batalla, hermanos amados. ¿Sí o no? No es batalla, no es una pelea, hermanos amados. Si todo está bien, si todo marcha bien, más bien preocúpese, hermano amado. Más bien ore al Señor, porque cuando usted camina para Dios, cuando usted avanza, hermanos amados, la gente le va a comenzar a criticar, la gente le va a comenzar a señalar, hermanos amados. Esto es una gran verdad, ¿sí? Hermanos amados,
Usted y yo debemos ser, aleluya, como el pescadito, como el pez en el agua. ¿Cómo es el pez en el agua? Dios lo hizo, hermanos amados, con una cobertura que se llama impermeabilidad, que a pesar de que está en el agua salada, en el mar, hermanos amados, usted cuando va a servirse un pescado, hermanos amados, usted para darle sabor, aparte de la leña, usted tiene que ponerle sal, ¿sí o no? ¿Y cómo es eso de que aún viviendo en el agua salada, el pez no es salado? Porque Dios le hizo, hermanos, con una cobertura que se llama, hermanos, que es impermeabilidad. No permite que la sal le pase, hermanos, a su cuerpo. Usted y yo debemos ser ese tipo de creyentes que de donde quiera que venga, hermanos amados, el ataque del enemigo, hermanos, las acechanzas, las tentaciones, en el Señor debemos ser impermeables, que nada nos afecte. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? ¿Sí? Como dice la Biblia, tardo para la ira, aleluya, y rápidos, hermanos amados, para perdonar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, a veces queremos evitar, hermanos, los exámenes en los colegios, en las universidades. Profesor, que sea fácil. Profesor, mejor ahí le doy para las colas. No nos tome el examen. Acá se me ríen, yo no sé por qué se me ríen acá los jóvenes. Todo queremos fácil en la vida. Por eso se vive, hermanos amados, sin valorar a veces las cosas. Hoy se vive un cristianismo totalmente distinto al cristianismo de antes, mis amados hermanos. Por eso muchas veces la gente fácilmente viene, fácilmente se va, porque no quiere pagar el precio. Mis amados hermanos, cuentan, hermanos amados, que un día Dios decidió bajar a la tierra. Ponga mucha atención a esta historia, que lo voy a compartir como ilustración nada más. Cuentan que Dios decidió bajar a la tierra para estar cerca de los hombres y palpar sus necesidades. Dios, al llegar, quiso entrevistarse con el representante de una comunidad de granjeros. Los sabios de esa región escogida se reunieron a fin de designar a uno de ellos para la entrevista que se llevaría a cabo en la cima de la montaña más cercana. Después de varias horas de discusión, eligieron a un viejo granjero y le encargaron al granjero que le planteara a Dios algunas de sus necesidades para la agricultura al Creador. Aquel hombre se armó de valor y se acercó donde estaba Dios. Se acercó con humildad y con respeto y comenzó a decirle a Dios: Señor, sé que tú has creado este mundo y todo lo que está dentro y fuera de él. También creo que todo lo has hecho perfecto. Este granjero dijo: pero yo, por mi propia experiencia, he aprendido mucho más que tú en cuestiones de agricultura. Así que me alegro mucho de que hayas bajado a la tierra, porque tienes muchas cosas que aprender y rectificar, le dijo el granjero a Dios. Imagínese usted. Dios le respondió y le dijo: con mucho gusto, estoy a tu disposición. Escucharé tus consejos y todo lo que me digas me interesará. Le dijo el anciano: yo creo que hay muchos errores en los ciclos lunares, en el sol y las estrellas, también referente a las sequías o a las inundaciones, porque siempre ocurre algo que no podemos evitar y eso va en contra de nuestras cosechas. En definitiva,
mis colegas me han enviado para pedirte que nos des un año para hacer las cosas a nuestra manera. Sin tu intervención, le dijo el granjero a Dios, estamos seguros de que al corregir eso, vendrán abundantes cosechas y ya nadie padecerá pobreza. Y Dios le preguntó, ¿qué es lo que piden entonces? Queremos que en los próximos 12 meses nos envíes la lluvia necesaria nada más, ni más ni menos, y que no haga demasiado calor. En fin, todo lo necesario para una cosecha de trigo buena y abundante, y para que los viñedos y las flores tengan las condiciones óptimas. Dios estuvo de acuerdo con las peticiones y las condiciones del granjero. Se despidió y cumplió una a una todas las peticiones del granjero. Sol cálido, lluvia suave, todo era perfecto. Cuando aparecieron los primeros frutos, pudieron comprobar con alegría que su tamaño era increíblemente grande. Hasta las flores eran de un tamaño que nunca habían visto. Cumplido el plazo, Dios se presentó ante los granjeros, quienes con mucho orgullo le dijeron, mira Dios, cómo se ven los campos. ¿Te das cuenta de que nosotros teníamos razón? Hiciste bien en aceptar nuestros consejos. Tendremos una cosecha grande. Dios prometió volver en el momento de la cosecha. Llegó el tiempo y el Señor estaba ante ellos como lo había prometido. Pero para sorpresa de todos los pobladores de la región, cuando llegó, hermanos, el día de la cosecha, hermanos amados, las espigas no tenían el grano del trigo. Las uvas no tenían sabor. Las flores carecían de aroma. Y le preguntaron los granjeros, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió todo esto? Dios le respondió con mucha calma y les explicó, ustedes no quisieron el calor, no quisieron las lluvias conforme a como yo envío en el tiempo de la siembra y la cosecha. Ustedes quisieron hacerlo a su manera, y todas las cosas que yo envío en el clima son lo que le da vitalidad a toda fruta, a toda, hermanos amados, a las frutas, dijo Dios, mis amados hermanos. ¿Cuál es el mensaje a través de esta historia, mis amados hermanos? Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas como estos granjeros a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de pensar, y queremos hacerlo, hermanos amados, lejos de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Así como los frutos nacieron, hermanos amados, sin sabor, sin aroma, mis amados hermanos, así muchas veces caminamos en la vida cuando desobedecemos la palabra de Dios, iglesia del Señor. Cuando no tomamos en cuenta la palabra de Dios, somos personas, escuche, sin propósito, sin rumbo en la vida. Aparentemente todo marcha bien, hermanos amados. Cuando dejamos de lado a Dios y le decimos, Dios, no te metas en mi vida. Dios, déjanos hacer las cosas a nuestra manera. Y Dios, escuche esto, Dios es un caballero que le permite al hombre hacer, hermano, a su manera. Luego, hermanos amados, cuando la Biblia dice, hermanos, cuando la gente no ha escuchado la palabra de Dios, cuando el hombre, hermanos, no ha tomado en cuenta la palabra de Dios, es grande su ruina, mis amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Uno de los engaños más grandes del diablo y que le ha funcionado desde la antigüedad es lo que dice Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. La palabra de Dios dice que en ese momento el diablo le dijo a la mujer y al hombre, así que Dios les dijo que no comieran del árbol. Y la serpiente le dijo a la mujer, si comen de ese árbol, ustedes serán como Dios,
Fue una mentira, hermanos amados, que el enemigo puso en el corazón del hombre y la mujer. Le estaba diciendo que ellos podían ser como Dios y que no necesitaban a Dios. Hoy en día, mis amados hermanos, esa mentira sigue contaminando la mente del ser humano. Cuando muchas veces, hermanos amados, no queremos que Dios intervenga en nuestras vidas. Que todas las cosas que nos pasan, aún en esas cosas, Dios está en medio de ellas para enseñarnos la vida. ¿Cuántos dicen amén? Para enseñarnos, hermanos amados, lo mucho que es necesario, hermanos, pagar el precio. Así como el apóstol Pablo dijo, todas las cosas que me han sobrevenido no me han hecho daño, más bien me han ayudado. ¿Cuántos damos un aplauso fuerte al Señor Jesucristo? Vamos a ponernos en pie. Vamos a, en esta noche, a darle gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra que hemos compartido. Pablo, un hombre totalmente realizado como apóstol. Él dice, se han hecho patentes. Un hombre que se estableció como un siervo de Dios, en verdad. Si todas esas cosas no le hubiesen venido, seguramente no pudiera haber tenido la autoridad y la experiencia, aleluya, para ser lo que él fue. Un verdadero apóstol, un verdadero hombre de Dios, mis amados hermanos. Si él hubiese evitado, si él hubiese, hermanos amados, tratado de esquivar todas circunstancias, no hubiese llegado a lo que él llegó. Hermano, no le haga quite, no esquive, hermanos amados. Trate de sobrellevarlo. No se queje, aprenda de eso. Si usted se equivocó, es el tiempo de, hermanos amados, de redireccionar lo malo que hicimos, las cosas que no estaban correctamente delante de Dios. Amén, iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Vamos a levantar nuestras manos. En lugar de confiar en nosotros mismos, en lugar, mis amados hermanos, de querer hacer las cosas a nuestra manera, ¿qué le parece en esta noche si usted dice, Señor, en ti confío, no en mis propias fuerzas, no en mi propia sabiduría? Perdóname más bien porque por causa de los problemas, por causa de las circunstancias, me aparté, me alejé, me desanimé, me resentí. Y perdí la oportunidad de servirte, de seguir siendo una bendición para otros. Yo quiero decir en esta noche, yo creo en ti, Señor. Señor, yo confío en ti. ¿Cuántos quieren confiar en Él a pesar de los problemas? ¿Cuántos están aquí de aquellos que quieren confiar en Él a pesar de la escasez, a pesar de que no hay trabajo, a pesar de que de pronto estés atravesando los peores momentos? Pero yo te digo en esta noche, aleluya, puedes expresar desde lo más profundo de tu corazón, Señor, Señor, yo en ti confío. En ti confío, Señor. Y todo lo que me ha sobrevenido no me va a desanimar, no me va a hacer retroceder. Esta noche, Señor, vuelvo, me levanto una vez más, me pongo en pie delante de ti, Señor. Nada de lo que le vino al apóstol Pablo lo desanimó. Nada de lo que le vino al apóstol Pablo, aleluya, lo mandó al suelo, sino que se mantuvo firme. Y él pudo decir, todo lo puedo en Cristo, a pesar de que tantas cosas me han pasado. Aleluya, Señor.
tiene el control de nuestras vidas. Él tiene el control de ti, mi hermano. Él no se ha olvidado de ti. Esta noche, ahí donde usted está, levante su mano, diga: Señor, yo creo en ti, yo creo en ti, creo en ti, lo declaro, creo en ti, Señor, creo en ti, que nada está perdido, creo en ti, que tú lo tienes el control, Señor, creo en ti que voy a ver el milagro, creo en ti, Señor, que tú me vas a levantar, yo creo en ti, Señor, que tú vas a hacer, Señor, caminos donde aparentemente no lo hay. Creo en ti. Creo en ti, Señor. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Qué maravilloso cuando hay un corazón que, a pesar de todo lo que pueda estar atravesando, qué maravilloso es cuando hay alguien delante de Dios que, a pesar de todo lo que esté viviendo, pueda tener el valor y la valentía, aleluya, la fuerza, la fortaleza para decir: Señor, yo aún creo en ti, Dios de la gloria. Aunque mis ojos miran muchas veces alrededor tristeza, aunque a veces vemos injusticia, vemos muchas veces cosas que nos traen en nuestro corazón angustias, pero qué maravilloso es cuando en medio de esa situación hay corazones que se levantan para adorar a Dios y para seguir diciendo: yo creo en ti, Jesús. Qué maravilloso es cuando hay un pueblo que vive muchas veces siendo perseguido por el enemigo, perseguido muchas veces por la envidia, por la crítica, pero aún así, en lugar de responder de la misma manera, Dios llena nuestros corazones de alabanza. Dios llena nuestros labios de fruto de alabanza, aleluya, que confiesan su nombre. Muchas veces quizá, escúchame, el enemigo espera ver en ti un hombre amargado, una mujer amargada. El diablo lo que quiere ver en ti, aleluya, el que quiere que tú renuncies. Él quiere escuchar que tú dices: yo ya no aguanto más. Es lo que el diablo quiere escuchar. El diablo está esperando que alguien se quede, que alguien se retire, porque a él no le conviene. Pero qué glorioso, qué extraordinario, que a pesar de todo lo que estemos atravesando podemos decir: recibe la gloria, recibe la gloria. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, y lo que harás en mí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, y lo que harás en mí, en mí, en mí, en mí. Vamos a repetir todos: recibe toda. Adórale, cántale al Señor, precioso Hijo de Dios. Dile a Él: recibe toda la gloria, recibe, Señor, recíbelo. Señor, usted es el que se merece la alabanza, usted es el que se merece la adoración. Señor, que tu iglesia te adore, Dios eterno, tú eres digno, Señor. Recibe, recibe toda la gloria, recibe toda. Precioso Hijo de Dios. Canta la iglesia: recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de
recibir